Antes de iniciar, Before we start, quiero decirles que no es fácil traer un mensaje I want to tell you that it's not easy to bring a word o dar una palabra or to give a word cuando empezamos a entender when we start to understand que de todo that by everything, nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. we're going to tell God about it. Hasta de estar aquí parados en este Even by púlpito. standing here in front of Him. Nosotros no venimos a We do not come lucirnos, to just show off. no podemos competir con We nadie. cannot compete with anyone. Venimos es a dar una palabra We only come to give a word para que sigamos so that me and we continue cuidando nuestra salvación to guide our protect our guidance con temor y con temblor, with semblance and fear, reconociendo que solo Dios recognizing that only God es el que puede hacer la obra en nosotros. can only do the work in our lives. No es la palabra de nosotros, It's not our word, es la palabra de Dios. it is the word of God. No es la sabiduría o todo lo que nosotros expongamos It's hoy. not the wisdom or everything we come out. Es la palabra de Dios la que redarguye el It is the corazón word of del ser God. humano. That goes Y within Él, your heart. solamente Dios es el que nos puede perfeccionar. And only Amén. God can perfect us. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos gonna a darle pray. gracias a Dios por este día. We're going to give thanks to the Lord for this day. Espíritu Santo, te necesito. We need you, Father God. Espíritu Santo, trae a memoria todo en lo que he meditado de esta palabra, Everything into Señor. memory that I have Edifica, Señor, edifica Edify, a las Father God. personas este día, to our Señor. people. Dispone el corazón de los que estamos hoy aquí presentes, Señor. Señor. Sensibilízanos, Dios, a tu presencia. Que esta palabra llegue, Señor, a donde tenga que llegar, Señor. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho que no está bien en nosotros, Dios mío. Y ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender, Padre, que de ti nadie, Señor, se puede ocultar, Padre. Que tú eres, Señor, el que escudriñas lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que si tenemos algo oculto, tú sí lo sabes, Padre. Por más que vengamos acá, Señor, con apariencias, con una máscara, Señor, a veces. Solo tú conoces de verdad qué hay dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayúdanos a examinarnos más profundamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Santo eres, Señor, amén. Y vamos a buscar, hermanos, en el texto bíblico, We're going to Salmo look into 1, the Bible text, Psalms 1, versículos 1 y 2. verses 1 to 2. Cuando lo tengan listo, por favor, me dicen When amén. you have it, you can say it, amen. Amén. Psalms 1, 1 to 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del In the name of Hijo the Father, the y con el Son, poder y la unción del Espíritu Santo. and the Holy Amén. Spirit. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Santo, Amén. poderoso. Alabado Gracias, pues, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, You hermanos. may be seated. Hoy vengo I bajo el come tema under the theme, el escarnecedor. the scorner. Y antes de iniciar a hablar del tema, And before we start speaking on it, quiero contarles que I want to en tell algún you momento that in one time, en el instituto donde recibo clases, in Bible Institute where I y receive the aclaro, classes, and no I estoy clarify, diciendo que está mal, I'm not saying that it is wrong, pero algún día un profesor me enseñó but a professor one time taught me que para traer un mensaje debo dar una introducción that to bring a word, you have to bring an que introduction atraiga, to attract, que cautive to captive, a la audiencia. to the audience. Pero en este tiempo y haciendo este mensaje, But during this time and doing this message, el Espíritu Santo me hacía entender but the Holy Spirit made me understand que si la palabra de Dios no te cautiva, that if the word of God does not no captivate te you, atrae, does not attract you, no te confronta, it does not confront you, no te corrige, it does not correct you, no te da hambre y sed de querer seguir escuchando el mensaje, doesn't give you hunger or thirst for His word, es porque realmente no estamos bien. it's because truly we are Es not porque right. estamos viniendo religiosamente It's because we're coming religiously
a la iglesia, to the church. queriendo posiblemente agradar a los pastores We want to please A the nuestros pastors líderes. or our leaders, o a tener un encuentro un domingo con los hermanos. or to have an encounter with your family and Pero si la palabra no causa en ti, but if the word does not cause in you, no te cautiva, it does not captive you. cuando se lee el primer versículo, When el the primer first verse pasaje, is read, no te provoca esa hambre it y does esa not sed, provoke you that thirst or hunger, entonces estamos viniendo por la sabiduría humana. then we're coming for the knowledge of the person. Y me voy a referir acá al versículo 2 And I'm going to refer to verse 2 de Salmo 1, of Psalms 1 que dice, that says, sino que en la ley de Jehová está su delicia, what is God's law, y en su ley medita de día y de noche. and where God has found his attributes, ¿Y qué es la ley de Dios? and in the word his commands, his statutes and decrees, everything in the word. Es su voluntad, It's his will, es su carácter. it's his character. ¿Y en dónde encontramos el carácter y la voluntad de Dios? And where do we find the character or the will of God? En la palabra, In his word. en la palabra. In his word. Sus mandatos, His statutes, sus estatutos, his statutes, sus decrees, decretos, and his decrees, todas sus ordenanzas all of his sayings, están es en la palabra. they are in the word. Así que si nosotros no meditamos en la palabra, So if we do not meditate on his word, nunca vamos a estar bien. we will never be okay. Vamos a estar vacíos, We're going to be empty. faltos de corrección. We're going to be lacking El correction. Espíritu Santo no puede obrar en nosotros The cuando Holy nosotros Spirit no cannot operate in us meditamos en la palabra. when we do not meditate in the word. Porque cuando se medita en la palabra, Because when we meditate in the word, dice que el hombre es bienaventurado, it says that the man is overblessed porque no anda en malos caminos, because he is not walking in wickedness, porque no juzga, because we are judged, porque no acusa. because he does not accuse. Cuando la palabra de verdad When the causa word ese truly efecto en does that nosotros, effect in us, nosotros meditamos antes de hacer las we cosas. meditate before we do things. Hace un tiempo There's a time ago, estuve viendo un mensaje en WhatsApp I was watching a video de una persona, de una hermana mía, of a person, a sister of mine, que estaba dando un mensaje that was giving a message. y ella hablaba algo sobre las emociones, el And she was Espíritu saying something Santo. about the emotions and the Holy Y Spirit. yo le decía, And I was saying, el Espíritu Santo no son emociones. the Con Holy amor, Spirit is not emotions. con amor la corregí. With love, I corrected her. Le dije, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestra vida I y el said that the Espíritu Holy Santo es Spirit is the real. presence in our lives, and He is No es una real. emoción. It's not an emotion. El Espíritu Santo es un gozo, es una The Holy Spirit tranquilidad is de a saber joy, que is a Dios peace. está con nosotros. And we know that God is with us. Y ella me decía, hermana, And yo she sé would tell eso. me, I know that. Yo sé que el Espíritu Santo causa eso. I know that the Holy Spirit Pero causes this. yo lo quise escribir así But I wanted to write it like this, para que la gente que no conoce de so Dios that when people do not understand of God, pueda entender mejor el they can mensaje. understand the message better. Yo cambié a mis palabras I changed the words para que las personas lleguen más fácil y conozcan so a it may Dios. be easier for those people to understand. Y esto pasa mucho, hermanos. And this happens a lot. Nosotros pensamos que cambiando la palabra de We Dios think that by changing the word of vamos God, a traer más almas, we're vamos, going to attract more people to the vamos a word of ayudar a God. las personas a conocer a Dios. Pero realmente lo que estamos haciendo But truly what we're doing es alejándolas de Dios, is putting them away from God. porque no hemos entendido que no es en nuestras fuerzas, Because we have not que understood that no it's not es by en our nuestra strength sabiduría, and our que understanding. no son nuestras palabras, It's not our words. que es el Espíritu Santo el That que it is hace the la obra Holy en cada Spirit uno de that does nosotros, the work in all of us. que Él es el que hace la obra. He is the one that does the work. Tú solo tienes que dar la palabra. You just have to give the word. Tú solo tienes que saber que es el Espíritu Santo You el just que va a have to hacer know la that it is obra. the Holy Spirit that does Y the la work. palabra, And the word, que es espíritu that it is Holy y Spirit, es vida, and it's true, hace su efecto. it does the effect. En 2 de Timoteo In 2 Timothy 3, 3, 16, 17, 16, 17, dice que toda la escritura and it says that all the scripture, es inspirada por Dios it is inspired by God y útil para enseñar, and useful for teaching, para redarguir, to revoke, para corregir, to correct, para instruir en justicia, to instruct in a fin righteousness, que el hombre de Dios so that the man of God sea perfecto, be perfect, enteramente preparado para toda buena obra. fully prepared for every good work.
Así que hermanos, no distorsionemos la palabra. Let's not distort the word of God. No distorsionemos el mensaje del Evangelio. Let's not distort the word of God. Precisamente por esto, por esta causa de distorsionar la palabra, Precisely by this, by using the distortion of the word, fue que Adán y Eva pecaron. is why Adam and Eve sinned. Precisamente esto fue lo que usó el enemigo. This is what the enemy used. Distorsionó la palabra He distorted the word para que Adán y Eva so that pecaran Adam contra and Eve Dios. may sin against God. Él le cambió el sentido a la palabra He changed the meaning of the word para engañarlos to deceive them y hacerles comer del árbol que Dios había dicho que and no make them comieran. eat of the tree that God told them not to. En Génesis 3 del 8 al 13, Genesis 3:8 to 13. y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y luego ahí viene la vergüenza de Adán y Eva ante Dios, precisamente porque la palabra fue distorsionada. Because the word was Tuvieron que distorted. cubrirse con hojas They had to hide themselves porque with ya leaves sabían que estaban because desnudos they delante de understood la that they were presencia de naked Dios. before God. Y es aquí donde empezamos, donde vemos que el espíritu escarnecedor del que yo les vengo a And hablar this hoy, is where the scorner spirit comes to play. desde el principio de la humanidad, From the beginning of humanity, ha empezado a engañar al hombre hasta he el día started de hoy. deceiving the people until today. Hasta el día de hoy está engañando, Until today, he is still deceiving people. burlando, He is shaming, avergonzando deceiving, y separando al hombre de la presencia de Dios. and separating the people from God. Adán y Eva fueron tentados, Adam and Eve were tempted, engañados, deceived, avergonzados. ashamed. ¿Por qué? Why? Porque le fallaron a Dios, Because they failed God. por el sentido que cambió la palabra. Because they changed the word. Satanás siempre se ha burlado de la humanidad, Satan had always deceived humanity. ha escarnecido al hombre, He has scorned the man. le ha hecho perder su identidad como hijo de He Dios. has had them lost their identity in the Lord. Pero hermanos, But brethren, hoy les traigo unas buenas noticias. I come to give you good news. Y es que Jesús también murió en la cruz por It esta is that causa. Jesus also died on the cross for this cause. Y Él vino a restaurarnos, And he came to restore a us, reconciliarnos con to nuestro Padre, reconcile us with our Father. ya que también nosotros, antes de conocerlo, Because before we met him, andábamos en este camino de we also escarnecer, walked like this. en este camino de escarnecer In y this burlarnos de los demás. wicked walk. Algunos de nosotros Some of us, llegamos a burlarnos del Evangelio we came to mock the gospel cuando se nos fue predicado. when it was taught to us. Pero demos gracias a Jesús por su But give gracia, thanks to Jesus for his grace. porque ahora tenemos una nueva vida. Because now we have a new life. Tenemos que recordar que el escarnecer a otros We have to remember that to mock other people, es una abominación it is an para Dios, abomination to the Lord. ya que esto ha nacido en el corazón de Satanás Because now it is imprinted into Satan's world. cuando él quiso ser igual a Dios. When he wanted to be the same as the Lord. Es una abominación, It is an es abomination. una palabra fuerte, It is a strong word. pero delante de Dios, But before God, una persona que quiere one person that wants burlar, to mock, engañar, to deceive, humillar, to shame, ultrajar to alter a otra persona, other people, está escarneciendo. you are a snocker. Scorner. Sorry. Vamos a volver ahora al versículo 1 donde dice, bienaventurado, We're going to go back to the Psalms first one that says blessed. que quiere decir más que feliz. That means more than happy. Es una persona digna de felicidad. It is worthy of happiness. El varón que no anduvo en consejo de malos, It is the man that did not walk in counsel of wicked, ni estuvo en camino de pecadores, nor was in the way of sinners, ni en silla de escarnecedores nor se ha has sat sentado. in the chair of mockers. Y esta persona que
tiene todas esas A características, person that has all of these characters, que es bienaventurado, that it is blessed, es porque ha sido obediente a la is because palabra he de has Dios. been obedient to the word of God. Santo y poderoso. El significado de escarnecedor The meaning of scorner, es aquel que hace burla o mofa, he is who makes fun or mocks, insultante de alguien con el fin de ofender, insulting someone in order to offend, con el fin de afrentar, to insult, humillar, humiliate, ridiculizar, ridicule, ultrajar. outrage, También es juzgar, to deceive, acusar, judge, accuse, señalar, to show, dañar la reputación de alguien, to damage someone's reputation, rechazar, to reject, calumniar, to slander, insultar. to insult. El escarnecedor es hipócrita, The scorner is a hypocrite. es envidioso, He's envious, vive de apariencias, lives on appearance. es orgulloso, He is prideful. es altivo, He is altive. es falto He is lacking de compasión y de of misericordia. compassion and mercy. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros en And el how many camino people con we una have persona así? encountered type of people like this? ¿Cuántas veces este espíritu no ha estado How también many en times nosotros? this spirit has been in us? ¿Cuántas veces nosotros también no hemos estado ahí Haven't he, de we been like victimarios? that? No To siendo victimize víctimas, sino others, victimarios. but being victims of it. Santo y poderoso eres tú, Señor. Alabemos a Dios. Gracias, We can Señor. worship the Lord. Alabemos a Dios. Let's Padre worship the Santo, Lord. gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar del espíritu escarnecedor y del hombre escarnecedor influenciado por el espíritu escarnecedor. We're going to speak about the scorner spirit, the scorner man influenced by the spirit of the scorner, ¿Y cómo opera el espíritu escarnecedor? and how this spirit operates. El espíritu escarnecedor usa la mente. It uses the mind, Vienen sentimientos de culpabilidad. feelings of guilt. ¿Crees que Dios no te ha perdonado? You believe that God has not forgave you. ¿Sientes las burlas en tu mente? You see in the mockery in your mind. Y eso era, hermanos, lo que literalmente And this is what literally, hace un tiempo atrás sentía yo. a time ago, I has felt. Venían pensamientos fuertes Things strong came to my mind hacia la persona de Dios to the person of God después de haberme convertido. after I had given my Y life yo to them. sabía que eso no era mío. And I knew that that was not of me. Empecé a orar y a pedirle a Dios So I started praying and asking the Lord que me ayudara a quitar esa opresión de to help encima. me take away this oppression. Poderoso. Y llevé mucho tiempo con este espíritu And it was a long atormentador time that it was in me hasta que cierto día until one day entendí que necesitaba liberación. I understood that I needed to be set free. Y Dios, que es tan bueno, And God is so good. y nunca nos cansemos de And we orar, never let us cease of prayer. porque a veces uno renuncia y dice, ya esto va conmigo Because we para el give resto de up. la vida. And this is with me all my life. Ya esto va a vivir conmigo hasta This is que going to yo live me with vaya de me este mundo. until I leave this world. Y no es así. Yo And it is todos not like this. los días yo oraba por Every esto. day I would pray for this. Yo le pedía a Dios que me And I would ayudara, ask God to que help me. necesitaba una liberación That I en needed mi to be mente. set free. Santo eres, Señor. Y vino hace muy poco el taller de liberación acá en la iglesia, And then we had a sermon about it del cual muchos participamos. where a lot of us participated. Y gracias al Señor yo fui obediente con And las thanks to God, instrucciones I was que ese día dio obedient. el pastor. With the instructions that the pastor gave us. Yo me puse a hacer todo lo que él decía, Everything that he put me to do. a respirar. To breathe. Cuando empecé a sentir que When I eso started to feel se venía a mí nuevamente, esos That this thing will pensamientos. come to mind again. Y fue tan fuerte, hermanos, And it was so strong que hasta el último momento sentí that las until the burlas de last él. minute, Me paralizó completamente el It cuerpo estando paralyzed yo me. en mi silla. when I was in my chair, Me dobló las manos he Me folded tapó my la hands, boca. he shut my mouth, y quería que yo hiciera cosas and wanted me to do things que luego that later iba a sentir vergüenza I was going to be delante de ashamed. muchos de ustedes. Pero Dios es bueno. But God is so good. Santo. Y en ese momento yo le pedí, And in that moment I asked, Señor, Lord, ayúdame a quitarme esto de encima. help me take this away from me. Y el pastor se acercó a mí con And la the pastora, pastor came closer lo to me with the reprendieron y pastor. se fue. They rebuked it and it went La gloria away. es para Dios. The glory is to God. Y este testimonio lo doy porque And this testimony I give it porque muchas personas no creen que because esos many people do espíritus not believe that that existen spirit is
true. Otras personas creen que no se pueden sacar, que no se pueden liberar They de eso. believe that this cannot be set free from. Y yo les digo que sí se puede And liberar I'm uno telling de you esas today cosas. that yes, you can be set free from Que it. Dios nos da la paz y la That God gives tranquilidad que us the peace and necesitamos. the joy that we need. Y esto no quiere decir que quedemos And this does not completamente mean that we are libres, totally and completely, porque van a volver esos pensamientos. because those thoughts are going to come back. Pero cuando nosotros nos mantenemos, But when we truly stay reprendemos en el and nombre de Jesús, rebuke in the name of eso se Jesus, tiene que ir. those things have to Y flee. no le damos la cabida más en nuestra And we do not mente. let them enter anymore. Yes. Gracias, Santo Espíritu y Santo. poderoso. También el espíritu escarnecedor usa a las personas. This spirit also uses people. Vemos en el Antiguo Testamento We see in the Old Testament, cómo la gente en el tiempo de Noé se burlaron cuando él in the estaba time of haciendo Noah, they el arca. mocked him when he was doing the ark. ¿Cuánta gente no iría a tratarlo de loco, How many people didn't mock him for being crazy? de que lo que estaba haciendo no estaba bien? That what he was doing was crazy? Tal vez lo insultaron. Maybe they insulted him. Yo meditaba en esta palabra I was mientras meditating in this Dios word. me dejaba entender esto. Well, God was letting me understand these. Pero sabemos las consecuencias de lo But que we pasó. understand the consequences. Sabemos que por más que la gente se burle del evangelio Even though they mock the, y de la the palabra de gospel, Dios, then the word of God, la palabra de Dios se cumple. the word of God is fulfilled. Santo eres, Señor. También vemos el ejemplo de las hijas de Lot, We see the example of the daughters of Lot. cómo embriagaron a su padre How they made him drunk. y se aprovecharon de su condición, And they took advantage of his condition. se acostaron con él, They slept with him, logrando cada una de ellas quedar en embarazo, managing to get pregnant with him, para que su descendencia no terminara. so that their offspring will not be end. Algo que produciría más adelante vergüenza, me imagino yo, en Lot, Something that might have produced shame in their father, ya que lo engañaron, for the way they deceived lo him. embriagaron para lograr su They cometido. got him drunk so that they can achieve their goal. En Génesis 19:30 In Genesis 19:30 al 32, to 32, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Más adelante vemos en el versículo 36 que las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Gracias, Espíritu Santo. El escarnecedor usa a estas personas o usa a las personas this spirit uses the people para levantarse en contra de nosotros, to lift against us, para cambiarnos nuestra historia. to change our story. ¿Cuántas veces no se han burlado de nosotros? How many times they have not mocked us? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido el centro de burlas de una Haven't we have been persona? the center of the mockery of people? ¿Cuántas veces en cuántos momentos Or how many times no has sentido ganas de renunciar a tu trabajo when you have felt to renounce to your job por personas que se mantienen burlando de because ti? of people that keep mocking you? En la escuela, At school, jóvenes, niños. young people and ¿Cuántas children. veces How many times compañeros the co-workers or los classmates los han hecho sentir has made us feel que quieren abandonar that they want to abandon us, su escuela, the school, precisamente por este tipo de personas precisely because of people like que vienen this, a atormentarlos, that a they come hacer, to torment, a hacer mofa, a hacer burla de lo que ustedes to make son. mockery of what we are. Se burlan de su apariencia física, They mock of our physical appearance, se burlan de su manera de they vestir, mock our way of dressing, de la religión que of our practican. religion that we practice. Es más, hasta del mismo evangelio se burlan. They even mock the religion. Ya todo en las escuelas es burla hacia Dios. Now in the Ya no hay schools there is respeto por la palabra de mockery. There Dios. is no respect for the word of God. Hasta en los mismos sueños Even in your own dreams, nos han hecho desistir de los sueños que tenemos they have made mockery of our dreams porque nos hacen sentir incapaces because they make us feel like we're not capable, Inseguros. unsure of de ourselves, que no vamos a lograr lo que Dios ha that we're dicho not que going to nosotros achieve what somos. God has told us that we're going to do. Hasta en la misma iglesia. Even in the own church, ¿Cuántas personas no vienen
How many people come con ese espíritu with this spirit de burla, of mockery, mirando al hermano, looking at the brother a la hermana, or the sister, al to predicador, the preacher, al que se para aquí enfrente, to the person that comes to the pulpit, juzgando su manera de predicar, judging the way that they preach, juzgando su manera de ser, judging the way they que si are, habló duro, if they spoke que si loud, habló pasito, or they que spoke esa passively, persona no tiene conocimiento de la that person palabra doesn't know anything about the y word, todo lo forman una crítica. and they form that into a criticism. Y por eso hay muchas personas que And salen this de las is why so iglesias many people leave the church, precisamente por culpa de estas personas que Precisely los because of these escarnecen en las people. iglesias. because they mock them in the church. Santo y poderoso eres tú, Señor. Espíritu Santo de Dios. Señor. Y te alabamos, Padre. Gracias. Este espíritu también usa las adicciones, The spirit also uses addiction, como lo son el alcohol y las drogas, just like the alcohol and drugs are, en los que hacen que los comportamientos de las personas and make our behaviors no sean los mejores. there not be as good. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo el alcohol lleva In the Bible, there's many examples of how alcohol leads a la destrucción de las personas, to the destruction of people, a ser objeto de burla. to be objects of ridicule. Lo llaman el alborotador They call it the troublemaker, al alcohol, precisely precisamente porque causa en la persona un efecto because it causes an effect in the person que lo lleva a comportarse de una manera inadecuada, that leads them to behave in an appropriate manner, a salirse de sus cabales, to later be embarrassed, a perder el control, to be uncontrollable, de lo que más adelante van a sentirse avergonzados. by later on what they'll be feeling. Vamos a ver la embriaguez de Noé. We're going to see the drunkenness of Noah. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé. Y de ellos fue toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y fue descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Hermanos, yo pienso que Brethren, I believe los peores momentos de la that vida the worst times de una persona que tiene ese tipo of a de person that has this type of behavior adicciones or addiction, no son en el momento en que empieza a consumir it el is not licor, the time that they start consuming the alcohol. son al día siguiente. It is the next day. La vergüenza que esta persona siente, The embarrassment that this person feels, la tristeza, the sadness, la desolación, the being loneliness. probablemente Probably ha abandonado su hogar por they culpa de abandoned esto. their house because of it. Probablemente se va a sentir señalado y burlado por They los probably demás, feel mocked by others por los comportamientos que tuvo because of the behaviors embriagado. of when they were drunk. Y esto suena de verdad. Cuando And yo this sounds- vine al Evangelio, When I came to religion or to the gospel, muchas cosas pensaba que todo era santidad. I thought many things were so holy. Yo decía a las personas, cuando uno conoce a Dios, I said when people know God, yo pensaba que ya uno I thought- dejaba tantas cosas atrás that you will leave so many things behind y que de verdad la iglesia era santa. and that truly the church was Yo holy. tenía ese pensamiento cuando I had empecé, that thought when I started, porque yo decía, si yo vivo esto because if I live this, como lo estoy viviendo, how I'm living it, en donde siento el temor de Dios where I feel the fear por las of cosas God que hacía antes because of the things that I would do in the y ahora past, ya no las quiero hacer. and now I don't want to do them. No entiendo cómo una persona I don't understand that the person que viene al Evangelio that comes to the gospel y dice llamarse cristiano and it is called Christian, sigue con una botella en la mano. it keeps drinking. Como una persona que dice conocer a Dios How can a person that knows God da un mensaje gives a message de la palabra de Dios of the word of God, y en la tarde, eso fue en la mañana,
This was in the morning. Y en la tarde Then in the afternoon, envía otro video they send another video con botellas en su mesa, with bottles in their table, bebiendo drinking, y escuchando música para beber. and listening to music so that they can drink. Por eso es que la iglesia, hermanos, se ha This corrompido is why tanto, church has been corrupted so porque la much. palabra de Dios la hemos cogido como burla, Because the word of God, we have mocked it. porque no estamos dando buen testimonio, Because we're not giving good porque testimony. no estamos dando buen ejemplo, Because we're not giving good examples. porque queremos que nuestra familia se salve y se Because we want our convierta, families to convert to pero God. nuestros actos son deplorables. But our behaviors are not good. Y yo no sé a quién le estoy diciendo hoy esto, And I don't know who I'm saying this today. pero si tú viniste a los pies de Cristo, But if you came to the walk of God, no creo que una botella valga I don't más think that a bottle, more bottles, que la vida que Dios nos está dando nueva. it's more than the world that God is giving us. Santo y poderoso tú eres, Señor. En estos días tuve un sueño And these days I had a dream en el que in the which soñaba cosas terribles que le sucedían a la iglesia. that I was dreaming things, horrible things that the church will suffer. Y ojo que no estoy hablando de Oasis. And be careful that I'm not speaking about Oasis. Lo soñé I dreamt it, acá, pero luego entendí que no era but acá. then I understood that it was not here at this church. En el sueño pude ver cómo In the dream, I understood había gente how there was people haciendo bailes raros, doing weird dances. había brujería, There was witchcraft. había santería, There was witchcraft. habían hombres conquistando mujeres, There was men seducing other women. habían mujeres casi desnudas, There were women that were almost naked. habían personas que querían meter tradiciones y costumbres raras There a la was people iglesia. that wanted to bring traditions to the church. Y yo la verdad me sentí muy frustrada en este sueño And I porque felt so frustrated in this dream. los que estábamos aquí en la iglesia The ones that were here in the church, no queríamos que el pastor predicara. we did not want the pastor to preach. Se le acortaba la voz al pastor The voice cut off. y yo decía, Señor, pero queremos oír tu palabra, ¿por qué la And we gente no would la say, quiere God, oír? I want to hear the word of God. Why people don't La want to hear gente it? abandonaba la iglesia y They se would iba a la abandon the calle. church and they would go to the streets. Y yo decía, este sueño fue terrible. And I said, this dream is horrible. Sabía que venía de Dios I understood that it came from God porque no sentía miedo, because I was not afraid. sentía temor. I was fearful. Sabía que Dios I knew that God me estaba revelando algo was revealing something to me, de lo que yo creí que no era así. that I believed that it wasn't like this. Por lo que les digo antes, Because I was telling you before, yo pensaba que la iglesia era santa. I thought that the church was holy. Hablé con mis pastores, I spoke with my les pastors conté el sueño and I told them my dream, y ellos me dijeron, and they told me, ore pray para que Dios so that may le God revele el lugar. reveal the place. Porque muchas veces pensamos que los Because many sueños times we think that dreams, son en el lugar donde los soñamos, that the dreams are from the place that you are at. pero también pueden ser en nuestra casa, una But they can also situación, be in our house, in the O- situation, o puede ser una situación en el trabajo. or a situation at work. Pero en este caso, But in this case, yo sentía que era hacia la iglesia I felt that it was a church. y oré, And I prayed le pedí al Señor que me revelara and I asked God to reveal, por qué me soñé esto dentro de la why did I iglesia. dream this? Y luego buscando en YouTube unas alabanzas, And then I was seeking some worship apareció un video de repente on YouTube. A video came up en el cual se mostraba todas estas cosas. which showed everything that I had dreamt. Pastores disfrazados de mujer, Pastors dressed as women, disfrazados de mujer, dressed as women, predicando la palabra preaching the word of God, y reconocido, and un pastor muy recognized. reconocido. Pastors that are very recognized. Ese mismo pastor It is the same pastor le dijo a una persona told the person que leyera la palabra to read the word, y la persona se paró en el altar and the person went to the pulpit, y las risotadas diabólicas que salían de él and the laughter and mockery that came out no lo of him dejaban leer la palabra. would not let him read the word of God. En ese video Dios me reveló todo lo que yo vi In en el that video, sueño God had revealed everything that I had dreamt. y vemos cómo la iglesia ha caído en ese pecado de burla. And we have seen how the church has fell into this mockery. Santo Padre. Poderoso eres. Vemos la iglesia cómo se ha dejado seducir We have seen how the church has let themselves be seduced de este espíritu. of this spirit.
donde viene la gente con cosas raras where people come with weird things y no se reprenden, and then they don't be rebuked, sino que se dejan hacer lo que quieran. but they let themselves be done anything. Muchas iglesias Many churches le han abierto la puerta a este have espíritu opened these doors to y this. vemos hoy en día And we see nowadays el fracaso de esas iglesias. the lacking of these churches. Vemos hoy en día We see these days que cada día el evangelio that the church es más burlado, is more mocked, menos creíble. less believed. La gente cree People believe que los cristianos that Christian son people, peores they're worse que los paganos. than the people that live in the world. Santo The eres, pagans. Padre. Ayúdanos, Señor. Help us, Father God. Ayúdanos, Señor Padre. Help us, Ten Father misericordia de God. Have nosotros, mercy on Señor. us. Y gracias a Dios porque esto fue también una And thanks to God, confirmación because this was also a confirmation que Dios le dio a mi palabra. that gave to my word. Porque este espíritu es el que está de Because iglesia en this is the iglesia. spirit that is in church to church. Y le doy la gloria y la honra a And I Dios give the glory to God por nuestros pastores. because of our pastors. Porque ellos no dejan entrar nada Because they raro do not allow acá. any weird things to come to our house. Ellos están a todo momento con el ojo, como They're dice la always very pastora, attentive. con el ojo al pillo. They're very attentive. Ellos están mirando quién se está They see levantando, everyone who gets quién rises, quiere meterse al altar who wants to come into the pulpit a sacrificar cosas to raras, sacrifice weird things, a hacer ese fuego extraño que to hicieron do en those algún weird momento en la fires. iglesia. Santo y poderoso tú eres, El Señor es bueno. God is Tenemos so que darle good. gracias a Dios por We have nuestros to give God pastores. thanks for our pastors. Gracias, Señor. We give you thanks, Father Y God, ayudarlos cada día, and hermanos, en help them every oración. day in prayer. De verdad que un día lo que dijeron los pastores, One day what they said, que nosotros that no, we no oramos por we ellos do lo que not tendríamos pray que orar, for them because we think that they don't need it. porque estas personas son las que están Because these are the people alimentando that are feeding la iglesia con the la palabra de church Dios. with the word of God. Ellos son los que están administrando They esta are the ones casa that are ministering to y this de house. eso ellos le darán cuentas a And they Dios. will give account for that to the Lord. Santo y poderoso tú eres, Señor. Señor, Gracias, Señor. Alabado y poderoso gracias tú eres, Espíritu Padre de Santo la de gloria. Dios. Vamos a hablar ahora del hombre escarnecedor. We're going to speak about the scorner men. Y lo primero que yo quiero que entendamos, The hermanos, first thing that I want you to understand es que lo primero que debemos entender es que nosotros los hijos de Dios, that us as Christians, los cristianos, the Christians, creyentes en the Dios, believers in the Lord, aún no podemos juzgar al mundo. we cannot yet judge the world. De eso solo se encarga Dios en este Only God momento. takes care of this for now. Nosotros no somos nadie para acusar y We are juzgar a no la one to gente que está judge or afuera. mock anyone in the world. Algún día nosotros sí lo vamos a hacer. Someday we are going to take part in Sí vamos this. a juzgar al mundo We are going to judge the junto world con Jesús. together with Jesus. Pero por ahora eso le corresponde a But for Dios. this moment, it belongs to God. Así que ¿quiénes somos nosotros para So then who are we levantarnos to judge and contra come un against hermano, to a brother, contra una persona afuera, against someone on the outside, a señalarlo, to judge them and point at them, a juzgarlo, to judge them, a burlarse de él to criticize them por su condición, for their condition? cuando lo que deberíamos estar So instead of es de rodillas a Dios, by prayer into the clamando Lord, misericordia por claiming esas mercy for personas. those people. Yo en algún momento se los dije, In a time I already told you, no seamos egoístas. let's not be selfish. Y no tanto porque no queremos que Cristo venga, porque And not only obviamente because eso we es lo don't que want God to nosotros come, queremos. because this is what we want. Pero somos egoístas es cuando But nos we're damos la selfish palabra que Dios nos dijo que When we don't teníamos give que the dar a las word personas. that God told us to give that person. Somos egoístas es cuando no We're estamos selfish. llevando esa palabra When we're a not nuestro bringing that trabajo, word a to our nuestra jobs, familia, to our families, a la escuela, to the a la schools, universidad, to the en university, nuestra vida cotidiana. in our lives out Ahí there. es cuando somos egoístas. This is when we're selfish. No estamos compartiendo el evangelio We're not que es sharing the gospel, a lo que nos llamó de verdad that it is Jesús. what God called us to do. No nos llamó He did not call us a estar pendientes del hermano. to be aware of the things of our neighbor. Nos llamó es a estar pendientes He called us to be de las attentive almas, to our souls, a to the cumplir souls, nuestra misión aquí en la to tierra. fulfill our mission here on earth. Entonces, que quede claro, nosotros no Let juzgamos it al be mundo. clear that we do not judge Hasta the el world momento, until solo the lo hace moment Dios. God is the only one that does it.
Pero por ahora, But for now, no señales, do not judge, no juzgues, do not point, no critiques. do not criticize. Pidamos misericordia más bien a Jesús Let us ask mercy for those to the Lord, por todos los que aún no lo conocen. for all of those that do not yet know him. En Lucas 6:37 Luke 6:37 dice, says, no juzguéis do not judge, y no seréis juzgados. and you will not be judged. No condenéis Do not condemn, y no seréis condenados. and you will not be condemned. Perdonad Forgive, y seréis perdonados. and you will be forgiven. En Lucas 6:41 al 42 dice, Luke 6:41-42 says, ¿por qué miras la paja que está en el ojo ajeno why do you En look el at the ojo. speck at your brother's eye de tu hermano that's in your brother's eye, y no echas de ver la viga que está en tu propio? and you do not see the Ojo. beam that is in your own? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, Or how can you say to your brother, déjame sacar la viga que está déjame sacar la paja que está en tu ojo, let me remove the speck that is in your eye, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? while you are not looking at the beam that's in your eye? Hipócrita, Hypocrite, primero saca la viga de tu propio ojo first take the plank out of your own eye, y entonces verás bien and then you will see clearly para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. to remove the speck that is in your brother's eye. Gracias, Señor. El ejemplo más claro y grande The biggest example that is de hombres escarnecedores of mocking men lo tenemos en el día de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús. we have it in the day of the crucifixion of our Lord. En el día en que Jesús fue crucificado, And in the day that he was crucified, se celebraba una fiesta a party was celebrated en donde se acostumbraba a dejar a un preso libre, where it was used to get prison set free, el que el pueblo quisiera. where the people wanted. Había un preso famoso llamado Barrabás There was a prisoner that was very famous named by Barabbas, y junto a él and beside him, Jesús. Jesus. Poncio Pilato, sabiendo Pontius Pilate knew que Jesús era un hombre justo that Jesus was a just man. e inocente He was innocent, y que estaba allí por envidia de los sacerdotes, and he was only there by guilt and commandment of, los cuales persuadían a la multitud well, they persuade the multitude a que pidieran a Barrabás. so that they may ask for Barabbas. Pilato, lavándose las manos, Pilate, washing his hands, Santo y poderoso. para quitarse la culpa de condenar a un inocente, to remove the guilt of condemning an innocent man, tuvo que hacer caso al pueblo he had to pay attention to the people y condenar a Jesús. and condemn Jesus. Y es aquí en donde fue escarnecido And this is where Jesus was mocked Jesús por todo el que se le cruzaba en su by camino. everyone who crossed his path. En Mateo 27, del 24 al 44. Matthew 27:24-44. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces lo soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Más adelante en el versículo 33. Later in the verse 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo,
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque si ha dicho, soy hijo de Dios, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Qué momento tan difícil y tan duro para Jesús. What a hard time and difficult time it was for the Lord. El escarnecedor en su mayor The mockery and the biggest, esplendor. his splendor. Odio, maldad y burlas juntas. Hatred and evil mockery together. Y lo más triste, And the most sad thing, ver personas to see people sentadas en una silla, sitting from a chair pointing, señalando, juzgando, judging, burlándose de un inocente, mocking of an innocent person, todo por envidia. all out of envy. Sabemos We know que cada día la maldad del hombre va en aumento. that every day the evil of man will increase. Nuestros niños, Our children, nuestra juventud our youth, y los mismos creyentes and the believers ourselves somos muy vulnerables a are los very vulnerable to escarnecedores. scoffers. Por eso hoy en día vemos cómo That is why today we see han crecido it has grown las estadísticas de suicidio, the suicide statistics, precisamente por el bullying, precisely by bullying, el matoneo que hay en las escuelas, the mockery in the schools, la gente que se burla porque una persona cree diferente a él, people mock because they believe different than them, la gente que, los jóvenes que the entran youth that comes, armados a una escuela they come armed to the schools precisamente porque fueron víctimas o victimarios de precisely bullying. because they were victim because of a bully. Hermanos, Brethren, hoy los invito a que de verdad I am invite you a today pensar por un momento to think of a time cuántas veces nosotros nos hemos sentado en esa silla, how many times we have sat in that chair, juzgando, judging, acusando, accusing, señalando, pointing, criticando, criticizing, engañando, deceiving, murmurando, murmuring, haciendo bullying to being bullies, en el trabajo, at work, en la casa, at home, en la escuela, at school, en la iglesia, in the church, criticando a los pastores, a los líderes, criticizing the pastors and the leaders, a todos los que se nos cruzan. everyone that comes across a path. ¿Cuántas veces hemos estado ahí como estuvieron How los many people, how sacerdotes? many times like if we were judges? ¿Cuántas veces hemos ofendido al prójimo con nuestra manera How many de times we hablar? have offended the people of the way we speak? Y lo peor de todo es que como los sacerdotes And the worst thing is like the priests. pensamos que estamos bien con Dios. We think like we are good in the hands of the Los Lord. sacerdotes pensaban que conocían a Dios The priests thought that they porque knew se the sabían Lord la ley, because they knew the law. pero en realidad But truly, estaban muy lejos, they were so far, estando tan cerca de su being Salvador, so close of his of their estaban Savior. lejos de Él. They were so far. Santo y poderoso. En estos días una hermana en el instituto nos A sister decía in the Bible Institute told us que a su hijo le cortó el cabello that they cut her son's hair y nos contaba el drama que armó este niño por el corte de su cabello, and how he threw a tantrum because of this haircut en el cual lloraba while y he was lloraba, crying and screaming. y los hermanitos, que son 4 más, And their his other brothers, ellos lloraban más que el hermano que estaba cortándole el cabello. they would cry even more than the one that was getting the haircut. Literalmente ella nos decía que los niños gritaban cuando vieron que le estaban cortando el They were cabello a sus literally hermanos. screaming when they were seeing their brother getting their haircut. Y a mí al principio también me causó risa. Yo And dije, in the beginning, I also chistoso laughed que los niños It was tengan so que llorar por su hermano, pues se nota la that the hermandad. brothers, that would yell because of their brother. Pero lo triste de esto, hermanos, But the es sad thing about this que ellos estaban is that they were muy preocupados. very worried Era por el bullying que iban a recibir, It que was iba a recibir because el hermano en of su the bullying escuela. that their brother was going to receive for this. Y ella nos lo dijo. And she told Ellos us lloraban era porque sabían que en la They were escuela le iban a crying hacer bullying por su because nuevo they knew that they peinado. were going to get bullied for it. Qué duro, hermanos, es esto. How hard it is Saber que To know. muchas veces that many times queremos nosotros that we want acusar, juzgar y to no nos damos accuse cuenta que and cuando judge. nos tocan a nuestros hijos, a nuestra familia, and we don't see Nos that when our duele. brothers or sisters, it hurts us.
En un día también que estuve en una iglesia, In a time I was also in a church con esto de criticar, de with this juzgar, of the mockery and judgment, de creer uno que está bien con Dios, that to believe that we are good que with ya God, tiene una relación bien con Dios. that we already have a relationship with the Lord. Yo fui a una iglesia I went to a church, y en esa iglesia and in that church, la muchacha que hacía la alabanza the lady that was doing the worship, primero dijo que ella ya tenía varios discos por ella that she would compuestos, say that she had a bunch of discs already. luego hizo la adoración, la alabanza, Then she did the worship and the praise. y yo salí como acusándola, juzgándola. And I came out judging her and accusing Yo her. dije, definitivamente no me gustó esa alabanza. And definitely I did not like that worship. Definitivamente ella habló más de ella que And de she Dios. spoke more about her than of God. Y me vine pensando en el camino, no sé And then I si was se lo thinking dije a at the alguien, time, pero vine como acusándola, como But I criticando came lo que like ella había hecho. criticizing what she was doing. Y con este mensaje, haciendo este mensaje, se me vino And by doing solamente. this message, this came to mind. Cuando vine el domingo a la iglesia, When I came on Sunday to the church, después de ese viernes que fui a esa iglesia, after Friday that I went to that church, como si le hubieran dicho al pastor, like if they were told the pastor about it. lo primero que él se paró acá y dijo fue, The first thing that he came and said up front, la alabanza no es para que te guste a ti, the worship is not for you to like la it. alabanza es para Dios. The worship is for the Lo Lord. que se viene a hacer acá es para Dios. What we come to do here is Esto for no the es Lord. para querer poner a los hermanos It's not to put your que brother les in guste todo lo que se haga, and then also that you desde like que le agrade a everything, Dios, that by him liking it, desde que lo estemos haciendo con la intención correcta, that by doing it with a good intention, no nos importe let it not be lo que los demás Cared. piensen, what people think. no nos importe Let not care la crítica, the criticism. no nos importe Don't care el qué dirán, of what people might say, porque eso es lo que a veces venimos acá, because that's what sometimes we do, queriendo agradar a to los que come nos to escuchan, please the ones that hear us. pero estamos con Dios mal. But we are wrong with God. Santo y poderoso Dios. Alabado. Haciendo este mensaje medité mucho, Doing this hermanos. message, I meditated a lot. Tuve mucho tiempo, aunque tengo muy poco, pero Dios. When I have little, but I Es have bueno. a lot. He's Santo good. eres, santo eres. Y medité bastante mientras hacía mis cosas And I en la casa. meditated a lot while I was doing my things at home. Y escuché un testimonio de And I un heard a hombre, testimony of a man el cual that he dijo una frase said a word que yo la he escuchado muchas veces. that I used to hear a lot of times. Y yo sé que ustedes también la han escuchado And I muchas know that you veces. have heard it as well. Pero esta frase esta vez me causó a mí un profundo dolor, But this time, this phrase caused me such profound pain porque precisamente yo meditaba en esta palabra because precisely I was meditating in this word de que muchas veces no nos fijamos lo mal que estamos that nosotros sometimes we don't notice how bad we are y estamos pensando que estamos bien. and we're thinking that we're right. Santo y poderoso. Cuando este hombre dijo esta frase, When this man said this phrase, de verdad que literalmente se me arrugó mi corazón y empecé a it llorar. literally caused me a lot of pain and I started to cry. Él dijo, si Jesús He viniera hoy, If Jesus was to come today, ¿tú te irías con él? would you go with him? Y eso yo les pregunto a ustedes. And I come to ask you this morning. Si Jesús viniera hoy, If Jesus comes today, ¿nos iríamos con él? will we leave with him? Esto me causó de verdad mucho dolor en ese momento, It caused me a lot of pain in that time porque como les decía antes, because like I was saying before, como los sacerdotes pensaban que estaban bien y que like the conocían a priests Dios, thought that they were right because they knew God. así somos muchas veces nosotros, That's how we are sometimes. acusando y juzgando a los We are demás, accusing and judging other people, creyéndonos con ese derecho believing that we have the right, y no estamos bien con Dios. and we're not even right with the Estamos Lord. muy alejados de su We are so presencia. far away from the Lord and His presence. Señor, alabado. ¿Y cómo queremos estar bien How do we want to be good si todo lo estamos haciendo en nuestras fuerzas? if everything we're doing it by our own Si strength? seguimos haciendo nuestra voluntad, We're doing our own will, si seguimos usando nuestra propia sabiduría y and we're using prudencia, our own wisdom in the church. seguimos ofendiendo, We keep offending, dando un mal testimonio. giving bad testimony. ¿Cómo queremos estar bien con Él? How do we want to be good with the Lord? Santo y poderoso. En Santiago 4, del 11 al 13 dice, In James 4:11-13 says, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. do not murmur against one another. El que murmura del hermano y juzga a su hermano,
He who murmurs or from the brother and judges his brother, murmura de la ley murmurs about the law y juzga a la ley. and judges the law. Pero si tú juzgas a la ley, But if you judge the law, no eres hacedor de la ley, you are not a maker of the law, sino juez. but a judge. Uno solo es el dador de la ley, Only one is the giver of the law, el que puede salvar y perder. which can save and lose. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? But you who are that you should judge other. Hermanos, nosotros no solamente somos cristianos acá en la iglesia. We are not only Christians in the church. Nosotros somos cristianos en nuestro trabajo, We are Christians also in our jobs, en el salón de belleza, and in the beauty salon, en el restaurante, in the restaurant, en la escuela, at the school, en la calle. at the streets. Somos cristianos por donde vayamos. We are Christians wherever we go. No solo los domingos acá Not en la only the iglesia. Sundays when we come to church. No solo los jueves en el estudio Not only bíblico. on Thursdays when we do Bible class. No solo en el momento en que estamos empezando a estudiar la Not palabra only de in the Dios. times that we're starting to study the Word of God. Ese sello ya lo tenemos con nosotros. That seal is already with us. No lo perdamos Let's not lose it por estar, Santo y poderoso. por estar mal con Dios. by being wrong with God. Vamos a hablar de cómo reconocer a un escarnecedor. How to recognize a scorner. Primero, First, el escarnecedor busca reconocimiento y ser admirado. he seeks recognition and admired. Esa es su principal motivación, That is his main motivation, porque es un hombre o una mujer orgullosos. because he or she is very proud. El escarnecedor es sutil The scorner is subtle y cubre su pecado and covers his sin para parecer mejor ante los demás. to appear better to others. O sea que esta persona vive de apariencias. So this person lives by appearance. Muestra una cara He shows a face delante de nosotros before us, y detrás es otra persona. and behind us they're another thing. En Gálatas 6:7, In Galatians 6:7, no os engañéis, do not be deceived. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Pues todo lo que el hombre sembrare, For everything that the man eso sows, también segará. that he shall reap. El escarnecedor The scorner odia a la persona que le llama la atención o hates lo the corrige. person who calls them out in the action or corrects. Al escarnecedor no le gusta They do not like que los líderes that the leaders traten de ayudarlo try to help them corrigiendo algo en su vida. correct something in their lives. En Proverbios 9:8, In Proverbs 9:8, no reprendas al escarnecedor do not rebuke the scorner para que no te aborrezca. so that he will not hate you. Corrige al sabio Correct the wise man y te amará. and he will love you. Estas personas se creen intocables. These people think that they're untouchable. El tercero, The third one, el escarnecedor the scorner, no está en la iglesia is not in the church para escuchar to hear corrección de la palabra de Dios, the correction of the word of God, sino para parecer espirituales but to appear spiritual en la vista de otras personas. in the sight of other people. Cuando el predicador predica When the preacher preaches contra el pecado de un escarnecedor, against the sin of a scoffer, el escarnecedor the scoffer saldrá hablando siempre mal de la prédica y del predicador, will speak ill of the preacher and his preaching, porque no le gusta que lo confronten. because they do not like to be confronted. Y es más, muchas veces ni siquiera And sometimes they don't el even. pastor está hablando directamente a esa persona, If sino the del pas- pecado de la The persona. pastor's not even speaking directly to that Y a esa person, it's just the persona- preaching. Y esta persona And this person, se siente que they es feel atacada, like they're being attacked, precisamente porque piensa que está hablando de él, precisely because they think that they're speaking of them, porque el pecado no le deja ver because the sin does not allow them to see que está mal. that they are wrong. Santo y poderoso. Señor. En Mateo 23:28, Matthew 23:28. así también vosotros por fuera, So you also outwardly, a la verdad os mostráis justos a los hombres, in fact, appear righteous to others, pero por dentro but inside estáis llenos de hipocresía e iniquidad. you are full of hypocrisy and iniquity. Son sepulcros blanqueados, They are tombs that are white. tienen una falsa humildad, They have false being. fingen todo el tiempo, They fake everything. acusan, They accuse, juzgan, they judge, señalan, they point, critican they criticize todo lo que se hace en la iglesia. everything that is done in the church.
El cuarto es, el orgullo no deja que el escarnecedor encuentre la sabiduría. The fourth one is pride does not let the scorner find the wisdom. El escarnecedor se cree muy sabio He thinks that he is very wise y no tiene sabiduría. and has no wisdom. Esta persona se cree tan sabia This person thinks that they're so wise que quiere aconsejar a todos, that they want to advise everyone, incluyendo hasta el pastor. including even the pastors. El pastor de la iglesia The pastor of the congregation debe tener mucho cuidado should be very careful con este tipo de personas of this person porque pueden llegar a causar división. because they can cause division. En Proverbios 23-24, Proverbs 21, 23, 24. el que guarda su boca He who guards his mouth y su lengua, and his tongue, su alma guarda de angustias. guard his soul from trouble. Escarnecedor Mocker es el nombre del soberbio y presuntuoso is the name of the proud and presumptuous, que obra en la insolencia de su presunción. who works in the insolence of his perception. En pocas palabras, esta persona cree que todas se la sabe. In small words, this person he thinks that they know it all. Quinto, The fifth one, el escarnecedor siempre habla mal del predicador o del mensaje. the scorner will always speak badly about the preacher or the message. Ejemplo, Example, cuando el predicador o el pastor por accidente dice Noé en lugar de Moisés, when the preacher or a pastor for accident says Noah instead of Moses, el primero en notarlo, the adivinen first quién es, person to notice it is who? el escarnecedor. The mocker. Solo para ridiculizarlo quiere corregirlo. Only to ridicule. Hablan más, como dice el pastor, del They punto talk negro more about the black point que de lo que lo edificó la prédica. than what gives edifying the message. Santo y poderoso. Entonces, eso es lo que hace siempre el escarnecedor. This is De what lo- the mocker does. De los predicadores Of the siempre preachers. resultan viendo el punto negro. They only see the black point. Están pendientes de cuánto dura la prédica, They're paying attention to how the message del lasts, tiempo. of the time. Muchas veces tenemos tiempo Many times we have para time sentarnos 1 o 2 horas to sit an hour or frente al two televisor, in front of the TV. pero si la prédica se pasa más de 1 hora, But if the preaching lasts more than an hour, salimos murmurando y criticando de la iglesia. we're murmuring and criticizing the church. Si la prédica If the preaching, se hace en un tono suave, it is very passive. que esa persona no estaba con el Espíritu Santo. They say that that person wasn't with the Holy Spirit. Pero si lo hace una persona que está llena de la unción y que se mueve en el púlpito, But if it's a person that does it very aggressively and very high tone, el escarnecedor the mocker lo hace ver como un showcero. will make them seem as they were showing off. Siempre está criticando. He's always criticizing. En 1 de Pedro 3:10, 11, In 1 Peter 3:10, 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, because he who wants to love life and see good days, refrene su lengua del mal restrain his tongue of evil, y sus labios no hablen engaño. and their lips speak no deceit. Apártese del mal Depart from evil y haga el bien. and do good. Busque la paz Look for y peace sígala. and follow it. Somos llamados a ser ministros We are called to be pacificadores. ministered that are pacific. Santo y Somos llamados a buscar siempre la paz, la We are unidad called entre to seek the hermanos. peace of our brothers. Nosotros no somos llamados, We are como not les, called, como les dije antes, a juzgar. Todavía no lo like I podemos said hacer. before, to judge or criticize. Somos llamados es a la pacificación, We are called to give peace a que todo funcione en la so iglesia, that everything may work in the church. a que las cosas que Dios nos pone So that what God gives us a hacer, to do, las hagamos con el corazón, we may do it with the heart, con la mejor intención, with the best intentions. no porque nos vean, Not because they can see us, no porque los pastores están presentes. not because our pastors are present. Cuando los pastores no están presentes, Even when our pastors aren't es cuando present, mejor yo creo que debemos nosotros is when comportarnos, we have to be the best behaved. porque estamos dando testimonio Because we are giving testimony a todos los que vienen de of visita a la everyone that casa. comes to visit us, Entre nosotros mismos, acuérdense que debemos darnos buen testimonio. by us, each other as well. Santo y poderoso Dios. El escarnecedor The scorner es una abominación is an abomination. y no hay palabra más fuerte en la Biblia que esta There is no stronger word in the Bible than describes this. para describir una mala conducta. To describe a bad behavior.
que es abominación. that is abomination. La abominación es algo que saca de la presencia de Dios. The abomination is something that brings out of the presence of the God. Por esta razón, el escarnecer For this reason, the mockery es algo muy peligroso, is something very dangerous, porque esta persona, because this person, todo trabajo que hace para la iglesia, all the work that they do for the church, lo hace con una mala intención. they do it with a bad intention. Santo y poderoso eres tú, Señor. Cuidémonos de ser escarnecedores. Dios. Be careful of not being a Ayúdanos, mocker. Padre. Santo eres, Señor. Proverbios 16 del 5 al 6. Proverbs 16:5-6. Abominación es a Jehová Everyone who is proud in heart is an abomination to Jehovah. todo altivo de corazón. Certainly it will not go unpunished. Ciertamente no quedará impune. With mercy and trust correct. Con misericordia y verdad se corrige. With mercy and truth corrects. Y con el temor de Jehová, And with the fear of the Lord, los hombres de Dios the men of God se apartan del mal. depart from evil. ¿Qué hacer para abandonar el escarnecedor que habita en nosotros? To obtain the scorning from men to deceive, we Lo que debemos hacer es should do, examinarnos. to examine ourselves. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? Recognize what kind of Christians we are. Reconocer que hemos pecado ante Dios. Recognize that we have sinned against God. Pedirle perdón a Dios. Ask God for forgiveness. Orar, To pray. ayunar, To fast. meditar en la palabra, To meditate on the word. que es la que finalmente nos ayuda a confrontarnos. The one that helps us confront. Y cuando uno medita en la palabra, And when we meditate in the word, la palabra se encarga the word will carry itself de darnos corrección. to give us correction. Claro está, It is said, si la ponemos en práctica, if we put it into practice. porque muchos son oidores Because many are hearers y no hacedores. and not doers. Muchos escuchan la palabra, Many are hearers, pero no la ponemos en práctica. but they don't put it into practice. Me incluyo. I include myself. También debemos tener una sumisión total a Dios. We have to have total submission to God. Cuando nos sometemos a Dios, When we submit to God, tenemos que someternos we completamente, have to submit ourselves no por completely, partes. not by parts. Tenemos que dejar todo, We have to leave everything, nuestros deseos, our desires, hasta nuestros sueños, even our dreams, los planes que tenemos, the plans that we have, porque sabemos que los planes los tiene Dios para because nosotros. we know that God has our plans Ya no nos together. regimos por nosotros mismos. We do not own Ya no ourselves. somos nosotros It is not us los que nos anymore pertenecemos a nosotros that we mismos. belong to each other. We Esa belong to mente ya God. quedó atrás. That mind, it was set behind. Ahora es Jesús el que habita en nosotros. Now it's God that lives in us. ¿Y cómo hacemos si la mala conducta de un escarnecedor continúa? And what if the misconduct continues? La iglesia no se puede The church cannot contaminar contaminate y permitir que más creyentes caigan en ese pecado and allow that more believers fall into this sin por la mala actitud de una persona. due to the bad attitude of a person. En Proverbios 22:10 In Proverbs 22:10, dice, it says, echa fuera al escarnecedor cast out the scorner, y saldrá la contienda and the strife will end, y cesará el pleito and the argument and insult will cease, y la afrenta. and he will confront it. Eso solamente sabe Dios Only God knows quién se encargue de hacer estas cosas, who will be in charge of these things, los cuales son los pastores which is our pastors que están llamados that are called a no permitir que ninguna to not permit inmundicia that any of this comes entre a la iglesia. enter the church. En 1 Corintios, Pablo hace sacar de la iglesia In a 1 un Corinthians, hombre Paul que has está a en guy pecado con su madrastra. that takes out the church, a man who is sinning with his stepmother. Y eso está en 1 Corintios And that is in 1 Corinthians 5, 5, del 1 al 5. 1-5. Pablo condena el orgullo espiritual. Paul condemns the spiritual pride. Hermanos, meditemos en esta palabra porque la Let's verdad meditate into this word, a mí me generó algo muy fuerte. because truly it generated something in me. La autoridad que Dios nos da para The nosotros authority that reprender God gives us to rebuke
para nosotros corregir so that we may correct cuando de verdad tenemos esa autoridad y when we damos truly have that testimonio authority and give that testimony que ya somos nuevas criaturas, that we are new creatures in God, porque no podemos corregir because we cannot correct y nosotros peor and then we are wrong que el pecador. than the sinner. Me cuesta creer, dice Pablo, It is difficult for me to believe, says Paul, lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, what I am told about the sexual immorality that is within you guys. algo que ni siquiera los paganos hacen. Not something that even the pagans do. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. They tell me that a man from his church lives sin with his stepmother. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. You are very proud of yourselves. En cambio, Instead, deberían estar llorando de dolor y vergüenza they should be crying in pain and shame y echar a ese hombre de la congregación. and throw that man out of the congregation. Aunque no estoy con ustedes en persona, Although I am not with you in person, sí lo estoy en el espíritu. I am in the spirit. Y como si estuviera ahí, And as I was there, ya emití mi juicio sobre ese hombre. I have already passed my judgment on that man. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, Lord, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. you must call a church meeting. Yo estaré presente en espíritu, I will be present in spirit, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. just like the power of our Lord Jesus. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás Then they must expel that man and hand him over to Satan, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida so that his sinful nature be destroyed, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. and he himself be saved on the day that the Lord returns. Hermanos, Brethren, debemos examinarnos. we have to examine ourselves. Este pecado es muy This sin grave is very powerful and dangerous delante de Dios. before God. Si alguna vez hemos estado ahí, If any time we have been there, hoy es tiempo de pedirle perdón a this Dios. is the time to ask God for forgiveness. Examinémonos. Examine ourselves. Miremos cuántas veces nos hemos burlado See de how many personas, times we have mocked other people, de los padres, of our fathers, de nuestros hermanos, of our brothers, de los pastores, of our pastors, de las personas que están afuera, of people that are outside, de nuestros maestros, of our teachers, de los ancianos, of the elderly, de la condición de una persona discapacitada. of the condition of someone that's disabled. Examinémonos, Let's examine ourselves. examinémonos, hermanos. Examine ourselves. Dios los bendiga y hasta aquí mi May parte. God bless you and to hear my part.